El tema que les voy a hablar hoy se refiere al análisis morfológico sistemático que tiene aplicabilidad universal. Los padres de esta criatura son la pareja de doctores Stella y Richard Van Praag, que trabajaron en Boston, y el doctor Robert Anderson de Londres. El doctor Anderson, con sus 80 años, continúa muy activo en investigación. Donde hay mayor utilidad de este método es en aquellos cardiópatas congénitos donde hay una posición cardíaca y o de sus cámaras anormales con lesiones en diferentes niveles y o conexiones atrioventriculares y ventriculoarteriales anormales. Un ejemplo se observa en el diagrama derecho, cuya conexión auriculoventricular y ventrículo arterial no son normales, ni la relación, qué raro, se pasó, paremos la grabación. Listo. Donde hay mayor utilidad de este método es en aquellas cardiopatías congénitas donde hay una posición cardíaca y o de sus cámaras anormales, como lesiones en diferentes niveles y conexiones atrioventriculares y ventriculoarteriales anormales. Un ejemplo se observa en este diagrama derecho, cuya conexión auriculoventricular y ventriculoarterial no son normales, ni la relación entre pulmonar y la aorta tampoco es normal. Mejor paremos otra vez. Ya. Donde hay mayor utilidad de este método es en aquellas cardiopatías congénitas donde hay una posición cardíaca y o de sus cámaras anormales, con lesiones en diferentes niveles y conexiones auriculoventriculares y ventriculoarteriales anormales. Un ejemplo se observa en el diagrama derecho, cuya conexión auriculoventricular y ventrículo arterial son anormales, así como la posición de los grandes vasos también no es normal. Otro claro ejemplo de la necesidad de un abordaje sistemático es esta paciente, que es una femenina de 22 años con cardiopatía congénita cianótica. Tuvo cirugía a los 2 años con una cicatriz en la axila izquierda. Su estado funcional es de un IJA 3 con un hematocrito en 67%, por lo que tiene eritrocitosis, y además está embarazada con 16 semanas de embarazo. Se le ausculta un soplo continuo, 1/6 en región parasternal derecha superior, y perdió control cardiológico. Por mala ventana torácica, se le tuvo que realizar un eco transesofágico, perdón, en la cual Un informe nuevo, de una vez ya. el hilo. Donde hay mayor utilidad de este método es en aquellas cardiopatías congénitas donde hay una posición cardíaca y o de sus cámaras. Ay, no, ese ya lo leí. Cambiemos al otro. Sí, sí. No importa, de nuevo, doctor, y yo eso lo corto, no hay problema. Bueno, otro claro ejemplo de la necesidad de un abordaje sistemático es esta paciente femenina de 22 años con cardiopatía congénita cianótica que tuvo cirugía a los 2 años, por lo cual se le ve una cicatriz en la axila izquierda.
Su estado funcional es de NIHA 3, tiene un hematocrito de 67% y también un embarazo de 16 semanas. Se le ausculta un soplo continuo, 1/6, en región paraesternal derecha superior. Por desgracia, perdió su control cardiológico. En la radiografía de tórax se observa dextrocardia, ápex a la derecha, y a nivel abdominal la posición del hígado y el estómago concuerdan con la posición del corazón. Además, presenta hiperinsuflación pulmonar y flujo pulmonar disminuido. Por la mala ventana torácica se le realiza un eco transesofágico observándose solo una aurícula, una válvula AB y un ventrículo. No se visualizaron las arterias pulmonares y la aorta ascendente es grande saliendo del ventrículo único. Su madre le había guardado un dibujo que el cardiólogo pediatra hizo hace muchos años, donde confirma que hay una aurícula y válvula B común. Además, hay otro ventrículo rudimentario, las arterias pulmonares son hipoplásticas y la aorta saliendo del ventrículo izquierdo con una fístula aortopulmonar modificada pequeña. Ustedes observan que cosas complicadas que no más que el cubo de Rubik, si uno tiene un método, un sistema adecuado y buen entrenamiento, uno puede superar esa dificultad, como uno ve a este joven adolescente que en segundos arma el cubo de Rubik. Nuestro cubo de Rubik, perdón, está formado por diferentes segmentos, en donde 3 de ellos son los segmentos principales y 2 son los segmentos conectores. Entonces tenemos el primer segmento, que es las aurículas, el segundo los ventrículos y el tercero sería las grandes arterias. Entre las aurículas y ventrículos está el segmento conector de unión auriculoventricular, y entre los ventrículos y grandes arterias se encuentra el segmento conector ventrículo arterial. El análisis morfológico debe tener una secuencia lógica donde se analiza el situs de órganos extracardíacos como también pulmonares, incluyendo bronquios, hígado y estómago, así como posición cardíaca en el tórax, dirección del ápex y seguidamente el análisis segmentario cardíaco, que conlleva varios pasos. En el análisis de cada paso hay que tomar en cuenta diferentes variables y decidir cuál es la correcta dependiendo de los hallazgos morfológicos. Como se ve en esta lista, las variables son modificables o se varían dependiendo de a qué nivel estamos en el análisis segmentario.
Una de las reglas básicas en el análisis morfológico es el hecho de que la cavidad cardíaca se define por las características morfológicas inherentes más constantes y no se define por su forma, posición o relación con otras estructuras cardiovasculares. Aplicando este principio, veremos que las aurículas están formadas por un componente venoso, un cuerpo, un vestíbulo o salida, un tabique que es compartido por ambas y cada una con su orejuela. Las orejuelas tienen cresta terminal y músculos papilares. Y es la extensión del músculo papilar la característica morfológica más constante que diferencia una aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ustedes ven aquí en este dibujo claramente cómo tiene una cresta terminal muy prominente, la aurícula derecha, y los músculos pectíneos que se extienden al vestíbulo. Y esto hace que la aurícula derecha se pueda diferenciar morfológicamente de la aurícula izquierda. En cambio, la aurícula izquierda tenemos en el apéndice también músculos pectíneos y una cresta terminal, pero dichos músculos no se extienden hacia el vestíbulo o salida o zona de salida de la aurícula. Entonces, la aurícula, por este medio, morfológicamente podemos definirla que es una aurícula izquierda. En esta otra pieza anatómica se puede observar que el vestíbulo o salida de la aurícula derecha está formada por músculos pectíneos. En cambio, el vestíbulo de la aurícula izquierda no se puede diferenciar con el componente venoso, ya que ambos son lisos, sin que carecen de músculo pectíneo. En cambio, el drenaje de venas pulmonares o sistémicas a las aurículas no es una característica morfológica constante, ya que puede haber una conexión anómala parcial o total de venas pulmonares a la aurícula derecha, o puede haber una conexión anómala parcial total de venas sistémicas a la aurícula izquierda. Y esto no va a hacer que pierda la característica de ser una aurícula derecha o izquierda. Si bien es cierto, la forma de las orejuelas difieren bastante en condiciones normales, estas pueden ser difíciles de diferenciar principalmente cuando hay alteraciones hemodinámicas. Por ejemplo, en presencia de una estenosis o insuficiencia mitral, la cual hace que la aurícula izquierda se dilate y se parezca a la aurícula derecha. Típicamente, la aurícula derecha tiene una base ancha y tiene una forma de una oreja de perro. En cambio, la aurícula izquierda tiene una base angosta y es tubular como en garra de tigre.
Como ustedes bien observan, la aurícula izquierda, aunque no haya ninguna alteración hemodinámica, puede haber diferentes morfologías. Y sin embargo, cualquiera de estas morfologías conserva lo que es la boca angosta. También estas morfologías las podemos ver muy bien en el TAC y en el eco 3D. Otra regla importante que uno debe de tomar en cuenta en este análisis es el hecho de que siempre hay dos orejuelas en todo corazón. Esto quiere decir que también en todos los corazones se presentan dos aurículas y raramente hay orejuelas yuxtapuestas. En esta imagen de eco, pues la impresión es que hay una única aurícula o una aurícula común, pero lo cierto es que hay dos orejuelas y las características de dichas orejuelas van a determinar qué tipo de aurícula es. Entonces, ¿qué otras cosas que podemos morfológicamente ver para determinar la morfología de dichas aurículas? Bueno, una es también la cresta terminal, aunque no es tan buena, no es una característica tan buena como los músculos pectíneos. También uno por el eco transesofágico, uno puede identificarla bien en el corte bicaval, en donde está la parte de la cresta terminal. Y esto, pues si lo asociamos con una vena cava superior llegando a dicha aurícula, eso es un dato morfológico muy fuerte como para definir que esta es la aurícula derecha. También vemos que se puede observar la orejuela derecha y lo único que nos hace sospechar que hay músculos pectíneos es este borde irregular. En niños podemos obtener imágenes subcostales con corte sagital o bien eje corto, y podemos también ver claramente, en especial en recién nacidos y lactantes, una cresta terminal. Y de nuevo, esta orejuela derecha con bordes irregulares, indicativo de que hay músculos pectíneos, pero la extensión de dichos músculos pectíneos no se puede determinar por ecocardiografía, ni por ecocardiografía 3D, ni transesofágica. Por esa razón es que hay que usar otros criterios morfológicos y ver qué otros hallazgos hay en el corazón para definir qué tipo de aurícula es. Este es una imagen patológica comparándola con una imagen ecocardiográfica en 3D, en donde claramente vemos la cresta terminal, se observa muy bien en 3D, se visualiza muy bien la vena cava superior, y de nuevo la orejuela derecha no se puede ver bien los músculos pectíneos y mucho menos la extensión de estos músculos hacia el vestíbulo o salida de la aurícula derecha, por lo cual podría uno pensar que es liso. En niños, de nuevo, a través del eje corto, y en especial si hay
derrame pericárdico anterior, podemos identificar claramente la morfología de una aurícula izquierda con un cuello angosto y un cuerpo tubular. Y a nivel de eco transesofágico, pues con mucho más razón podemos observar mucho mejor la aurícula izquierda y también, como dije antes, en el corte bicabal podemos observar la cresta terminal y la orejuela derecha. Pero sin embargo, pues no se puede caracterizar los músculos pectíneos extendiéndose hacia el vestíbulo auricular. En cambio, utilizando el TAC con una reconstrucción en 3D, podemos claramente y sin ninguna duda ver que esta es la aurícula morfológicamente derecha. Como vemos, pues es la forma de una oreja de perro y lo básico, lo importante que define la aurícula derecha es estos músculos pectíneos que se extienden a lo largo de toda la unión auriculoventricular. Y a nivel izquierdo vemos claramente cómo esos músculos pectíneos se localizan solo en la orejuela izquierda y no se extienden hacia el vestíbulo de la aurícula. Por ende, este paciente tiene dos aurículas, una de morfología derecha que está al lado derecho y otra de morfología izquierda que está al lado izquierdo, por lo cual el situs auricular es normal. Por vía subcostal, de nuevo, con eje corto subcostal, en recién nacidos, ustedes ven cómo se puede observar muy bien, como si fuera un corte bicabal, la forma de la orejuela derecha con una boca ancha, una base ancha y anterior, por lo cual podemos inducir que es una aurícula derecha. Cuando ya uno identifica y está seguro qué tipo de aurículas son morfológicamente hablando, se pueden establecer 4 arreglos auriculares. El usual o normal, podemos decirlo, en donde la aurícula morfológicamente derecha está del lado anterior y derecha, y la aurícula izquierda se encuentra posterior y a la izquierda, donde ustedes ven la orejuela izquierda y la orejuela derecha. El situs inverso en imagen espejo, ¿verdad? Sería lo contrario. Y también 2 otros arreglos auriculares en donde hay aurículas con orejuelas bilateralmente derechas o una aurícula donde hay orejuelas bilateralmente izquierdas. A esto pues se le denomina isomerismo derecho o izquierdo, dependiendo del tipo morfológico de aurículas que tengan, pero en sí lo del isomerismo se refiere a las orejuelas y no así a todo el resto de las aurículas. En el corazón, el concepto de isomerismo solo se aplica a las orejuelas, ¿verdad? Pero no al resto de las cavidades cardíacas. Entonces, en cuanto a orejuelas isoméricas, hay 2 tipos, como les dije, y esto se correlaciona muy bien con la anatomía bronquial y pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos ante 2 orejuelas de morfología derecha,
lo que vamos a esperar es que la anatomía bronquial sea de 2 bronquios derechos y la pulmonar y la anatomía pulmonar sería de dos pulmones trilobulados. Esta relación de las orejuelas con órganos y vasos abdominales no es tan bueno como con los pulmones y bronquios, por lo que aproximadamente un 65, un 80% de casos hay correspondencia, hay congruencia entre este patrón de orejuelas bilateralmente derecho e izquierdas con patrones específicos de el hígado vaso e inclusive de la posición de la vena cava inferior y aorta abdominal. Entonces, esto en relación con el arreglo de las orejuelas y por ende de las aurículas, podemos establecer 4 diferentes tipos de arreglos. Uno, el arreglo normal, en donde tenemos aurícula morfológicamente derecha a la derecha, la izquierda, morfológicamente izquierda al lado izquierdo, y hay un bronquio derecho con un bronquio izquierdo, un pulmón trilobulado derecho y un pulmón bilobulado izquierdo, y el estómago está a la izquierda y el hígado a la derecha. Luego está la imagen en espejo, que es la mayoría de la gente habla de situs inverso, pero el término más correcto sería una imagen en espejo. Y las otras dos corresponden a un síndrome de heterotaxia, en donde puede ser derecho con ambos pulmones trilobulados, con bronquios cortos y en ángulo obtuso, y un hígado central. En cambio, el síndrome de heterotaxia izquierdo, tenemos 2 orejuelas izquierdas con 2 pulmones bilobulados y bronquios izquierdos en ambos lados alargados, siempre con el hígado central. Otro hallazgo que puede más o menos correlacionar en un 80% también es el timo, el vaso, en donde el vaso en el arreglo usual está a la derecha, en imagen espejo está a la izquierda, en el síndrome de isomerismo derecho o heterotaxia derecha no hay vaso, y en el heterotaxia izquierda hay vasos pequeños, múltiples, hipofuncionantes. Así que sabiendo el arreglo o la anatomía pulmonar principalmente y bronquial, pues podemos deducir o afirmar y correlacionar con los hallazgos en relación con la morfología de las orejuelas y definir qué es aurícula derecha y qué es aurícula izquierda morfológicamente y no por su posición o forma. Este es un caso típico de orejuelas derechas bilaterales, donde uno ve la forma de las orejuelas y los músculos pectíneos de las orejuelas llegando al vestíbulo o a la unión auriculoventricular. Este otro caso es de 2 orejuelas izquierdas bilaterales, donde hay una base angosta y forma tubular con los músculos pectíneos que no sobrepasan la orejuela y no llegan hasta el vestíbulo auricular, por lo cual son vestíbulos lisos. A nivel fetal también se puede observar esto muy claramente y también con TAC en un porcentaje importante de casos, en donde uno puede ver aquí
una orejuela con base ancha en forma de oreja. En cambio, las orejuelas izquierdas con base angosta y en forma tubular. Entonces, este feto pues tiene un isomerismo derecho y este otro tiene un isomerismo izquierdo. Y con eso, pues uno tiene que buscar los otros hallazgos a nivel de órganos como el vaso, como el hígado y también a nivel de pulmones. En cuanto a la posición de la vena cava subinferior y la aorta, tenemos que también se puede correlacionar con el tipo de hallazgos o relación en cuanto a si es usual o imagen en espejo o si tenemos aurículas con orejuelas bilateralmente derechas o bilateralmente izquierdas. Como ustedes ven, uno puede definir si la vena cava inferior está a la derecha de la columna y la aorta a la izquierda de la columna. Eso sería lo usual, lo normal, con la imagen en espejo. Y también, en cambio, en cuanto a dextroheterotaxia, uno encuentra que la vena cava inferior y la aorta están al mismo lado de la columna, ya sea del lado izquierdo, como se ve aquí, pero también pueden estar del lado derecho. En cambio, siendo la vena cava inferior una estructura izquierda, tenemos que en muchos de esos casos, o en la mayoría de los casos de levoheterotaxia, la vena cava inferior está ausente, en la porción hepática está ausente de la vena cava inferior, lo cual hay una continuación de la vena cava inferior con la ácigos hacia la vena cava superior, por lo cual uno ve que la vena está posterior a la aorta. Eso es muy típico de pacientes con levoheterotaxia y con dos orejuelas de morfología izquierda. En esta imagen por eco vemos que la aorta y la vena ácigos se encuentran muy a la derecha de la columna, de la línea media, por lo cual este caso es probablemente un caso de una levoheterotaxia y uno debe esperar que las orejuelas sean bilateralmente izquierdas. Por otro lado, este otro, donde tenemos la vena cava inferior y la aorta en el mismo lado de la columna, en este caso el lado derecho de la columna, nos haría pensar que el paciente puede tener dextroheterotaxia con orejuelas bilateralmente derechas. En cuanto a los ventrículos, en la mayoría de los casos hay dos cámaras dentro de la masa ventricular y los ventrículos normales presentan tres componentes. Una es la entrada, que está relacionada con la válvula AB. La otra es el tracto de salida o infundíbulo, relacionado con las válvulas semilunares. Y el cuerpo, que es la porción trabeculada y que es la más constante en relación con lo que es la determinación de la morfología de cada uno de los ventrículos, en la cual el ventrículo derecho tiene trabéculas gruesas y el ventrículo izquierdo presenta trabéculas finas y entrecruzadas. Esta es una pieza anatómica donde se observa muy bien el típico ventrículo derecho con una entrada,
una salida y el cuerpo entre ambas. Y ustedes ven claramente cómo hay trabeculaciones muy prominentes en el cuerpo del ventrículo derecho. A diferencia, el ventrículo izquierdo, que también tiene una entrada, una salida, y el cuerpo tiene trabeculaciones finas que están entrecruzadas. De todas las características que se encuentran en el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, de las cuales podemos diferenciar en ventrículos normales, la más constante, como les dije, son las trabeculaciones del cuerpo, en donde el ventrículo derecho son gruesas y el izquierdo son finas. Pero también hay otros hallazgos que uno puede, en la cual uno puede ayudarse y uno puede definirlas también por ecocardiografía, la cual es la banda moderadora que se encuentra en el ventrículo derecho y no así en el ventrículo izquierdo en su mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. Y también la tricúspide presenta, una válvula auriculoventricular septofílica, que es la válvula septal de la tricúspide. En cambio, en el ventrículo izquierdo, la válvula V mitral no tiene inserciones normalmente en el septum interventricular. La otra característica típica que también podemos verlo en el eco es que el anillo tricuspidio tiene un implante más inferior a nivel septal en relación con el anillo mitral, por lo cual hay un espacio auriculoventricular que si uno pone el pin en la aurícula derecha, uno a nivel de ese espacio, uno puede llegar al ventrículo izquierdo. Otro concepto importante que tiene que estar bien claro es qué es el ventrículo incompleto. El ventrículo incompleto es aquel que no tiene tracto de entrada y o de salida, pero siempre presenta una zona apical trabecular. Y esto hace que la zona apical trabecular, si es gruesa, si tiene trabeculaciones gruesas, la definimos como ventrículo derecho, y si tiene trabeculaciones finas, la definimos como ventrículo izquierdo incompleto, a pesar de no tener tracto de entrada ni salida. El ventrículo incompleto también, en la mayoría de los casos, se encuentra supero anterior, del lado derecho o izquierdo, y el ventrículo incompleto izquierdo se encuentra en una posición infero-posterior, lo cual eso también nos puede ayudar a definir cuál es el ventrículo derecho y cuál es el ventrículo izquierdo cuando hay dos cámaras ventriculares en la masa ventricular. Sin embargo, hay confusión entre lo que es el concepto de ventrículo incompleto versus el ventrículo hipoplásico. Para aclarar esto, básicamente el ventrículo hipoplásico es pequeño, pero se encuentran las tres porciones, o sea, presentan entrada, salida y el cuerpo. En cambio, los ventrículos incompletos, que son pequeños también, no presentan o entrada o salida o ninguna de esas dos. Otro ventrículo que es muy raro, poco, o sea, excepcionalmente, si acaso uno puede ver uno en 30 años o 40 años de experiencia, es el ventrículo indiferenciado, donde uno no puede definir ninguna otra cámara ventricular
Y la característica de este ventrículo único, que es el verdadero ventrículo único, es que es muy trabeculado. Aquí esto muestra un ejemplo de un ventrículo incompleto derecho, en donde vemos que se encuentra en el lado, en el hombro del ventrículo izquierdo, el cual tenemos, es obviamente pequeño y solo tenemos un tracto de salida y no tenemos tracto de entrada, sino que la entrada es una CIB que relativamente es de buen calibre. En el otro aspecto, el ventrículo izquierdo, que se ve hipertrófico, a pesar de ser hipertrófico, uno ve que las trabeculaciones son finas y una característica que vemos específicamente en este caso es que las dos válvulas entran a ese ventrículo, por lo cual esto hace que sea una doble entrada de ventrículo izquierdo. Este es otro caso diferente en cuanto al origen de la hipoplasia del ventrículo derecho, de nuevo un ventrículo izquierdo hipertrófico. Aquí las trabeculaciones son un poquito más prominentes, por lo cual se hace un poquito más difícil definirla por trabeculaciones que es izquierdo y que es derecho, pero sin embargo la presencia de la válvula mitral, una sola válvula, la cual es la mitral, sin inserción en el septum interventricular, nos hace definir que es el ventrículo izquierdo. Por lo cual, además, una cavidad ventricular derecha, que por eco la vemos bien definida, que es anterior. Es anterior, por lo cual esto determina que el ventrículo dominante es el izquierdo. Este es un caso de una atresia tricuspidia y con CIB, aquí se ve como dos CIBs relativamente pequeñas o de tamaño moderado. En cambio, este otro caso corresponde a un ventrículo izquierdo hipoplásico. Y este es el clásico síndrome de hipoplasia ventricular de cavidades izquierdas, donde tenemos una hipoplasia, no un ventrículo incompleto, sino una hipoplasia ventricular izquierda, ya que tenemos tricúspide y aorta. Tenemos los tres componentes, lo que pasa es que los tres componentes son hipoplásicos, dando un ventrículo muy pequeño que no va a soportar la circulación sistémica. La topología ventricular es otra de las variables que hay que analizar a nivel ventricular y esto corresponde a si el ventrículo derecho tiene una topología de mano derecha o mano izquierda, y esto se hace poniendo la mano derecha o izquierda sobre la palma de la mano sobre la superficie del septum interventricular con el pulgar hacia la entrada del ventrículo y el resto de los dedos hacia la salida del ventrículo. Este caso sería un patrón de topología ventricular derecha. Estos son ejemplos, dos corazones con patologías diferentes, viendo el ventrículo derecho. En este caso, pues uno ve claramente que tenemos de nuevo trabeculaciones muy prominentes y la valva septal también de la tricúspide, que caracteriza el típico ventrículo derecho. En este caso del lado izquierdo, si ponemos la mano, la palma de la mano que tenemos que poner para que el pulgar corresponda a la entrada y los restos de los dedos a la salida, sería la mano derecha. Entonces, este corazón tendría una topología ventricular derecha. En cambio, este otro corazón
corresponde a una topología ventricular izquierda, ya que es la mano izquierda la que hace que el pulgar corresponda a la entrada y el resto de los dedos a la salida, donde vemos aquí que tiene una aorta muy grande y dilatada. Y eso sería la entrada, donde se ve la válvula tricúspide con la válvula subválvula septal. Así que esas variables son las principales variables a nivel ventricular. Y esto pues tiene también, como todo, limitaciones para aplicarse al abordaje morfológico ventricular. Una de ellas, como les dije, es que si el ventrículo izquierdo es muy hipertrófico, puede tener trabeculaciones gruesas y hacer que se dificulte la diferenciación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por esas características. A su vez, puede haber una banda anómala muscular que simule una banda moderadora en el ventrículo izquierdo. Y en defectos con unión AB común o los defectos canal AB común, hay un anillo único, por lo que las válvulas auriculoventriculares están al mismo nivel y no puede uno determinar cuál es el derecho y cuál es el izquierdo al estar en el mismo nivel. Y a su vez, la mitral en ocasiones puede tener cuerdas tendíneas anómalas o tejido accesorio anómalo que se inserten en el septum interventricular, por lo cual el criterio de que no tiene inserción la mitral en el septum interventricular no se puede aplicar. Por último, los tractos de salida se dividen en dos tipos. Uno es muscular y el otro es con continuidad fibrosa de la válvula auriculoventricular con la semilunar. Y cada uno de estos tractos de salida pueden ser subpulmonares, subaórticos, bilaterales o ausentes. En relación con el tronco arterial, no hay características intrínsecas que puedan diferenciar en un tronco arterial pulmonar con un tronco aórtico, por lo cual uno tiene que buscar los patrones de ramificación para definir qué es aórtico y qué es pulmonar. Lo otro que uno tiene que considerar también es que de la arteria pulmonar puede salir una arteria coronaria y eso no cambia el hecho de que es una arteria pulmonar. Y también de la aorta puede salir una rama pulmonar. Y a su vez, puede que no haya una arteria pulmonar principal y haya ramas arteriales sistémico-pulmonares de la aorta descendente, lo cual estas ramas que salen de la aorta y son extrapericárdicas se denominan colaterales aortopulmonares. Estos son los diferentes tipos de tronco arterial, las cuales son 4: la aorta, el tronco pulmonar, el tronco común, donde hay una válvula semilunar común, lo cual es solo un anillo semilunar, de donde y del tronco sale tanto la aorta como la arteria pulmonar y sus ramas. A diferencia de este otro tronco que se define como tronco único, que si bien es cierto tiene una válvula única con su anillo único semilunar, la arteria pulmonar, no hay una arteria pulmonar mediastinal, sino que la
las ramas pulmonares salen de la aorta descendente. Ya para terminar, los grandes vasos también tienen su situs, su relación entre aorta y pulmonar es la que define el tipo de situs de los grandes vasos, por lo cual el solitus es la relación normal, el inversus o imagen en espejo sería lo opuesto. Y también hay, en casos de malposición de grandes vasos, como se presenta en dobles extractos de salida, y la aorta puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, anterior y raramente también puede estar posterior a la pulmonar. Eso sería todo y faltaría la otra parte de analizar las uniones auriculoventriculares y ventriculoarteriales para completar el análisis morfológico cardíaco. Muchas gracias.